El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, desarrolló la situación económica del escenario internacional y destacó los principales frenos para la economía chilena en el seminario Perspectivas Económicas para 2016, organizado por Contémpora y Copeval. Pasamos a ver un extracto de su presentación. Brasil representa alrededor del 35% de la economía latinoamericana en términos de peso, y entonces, por tanto, el promedio ponderado tiene un peso de 0.35 en el crecimiento de Brasil. Y cuando Brasil está en recesión, los promedios, sin duda, que esconden mucho. Porque aquí tenemos la realidad del Atlántico y la realidad del Pacífico, la realidad de Brasil, la crisis profunda de Venezuela, el estancamiento virtual de la economía argentina, con un trabajo, claro, uno puede decir buenas noticias, hay un cambio de mano, sí, pero con un problema bastante serio. La economía argentina, el presidente electo, bueno, hoy día presidente ya, no la tiene fácil. ¿Ah? Entonces, lo que ocurre es cuando uno dice, bueno, Chile está mejor que el promedio de la región. Tremenda gracia. Tremenda gracia que estemos mejor que Venezuela, ¿no? Entonces, vamos por parte. ¿Cuál es la diferencia verdadera? Y aquí a este punto me voy a referir. Que Chile no tenemos crisis económica, dejémoslo claro. Chile no tiene crisis. El crecimiento al cual el presidente del Banco Central se refería como crecimiento moderado, yo me voy a referir a él, hay una diferencia semántica, como paupérrimo. Yo creo que crecer al 2% para Chile es paupérrimo. ¿Ah? Es un crecimiento realmente muy magro, muy mezquino para las potencialidades que tiene esta economía. Y que tiene mucho que ver con lo que ha pasado aquí adentro. Voy a mostrarles esto. Ahora, la otra realidad es que Chile antes estaba a la cabeza de la Alianza del Pacífico y hoy día estamos a la cola. Entonces, esa es la realidad un poco de lo que ha pasado en Chile, de haber sido junto con Perú, ahí a la cabeza de la región, hoy día estamos a la cola de la región. Bueno, China y el cobre, China en desaceleración, ya decíamos, oiga, si esta China que crece al 6,9, dicen las estadísticas oficiales. Fíjense que es bien interesante porque bajó la proyección en el plan quinquenal, estos planes que hace, dice, no, ahora vamos a crecer al 7. Y se le pregunta al Departamento de Estadística y cuando se desvía mucho dice 6,9. Uno sospecha que estas cifras están maquilladas. ¿Ah? Esto lo podemos decir también sin generar una... así como veo algunas damas acá que cuando salen se maquillan para verse bien. Bueno, los chinos también lo están haciendo, pero esto, la sospecha es que lo están haciendo con bisturí, no solo maquillaje. Sino que estas cifras tienen del orden de 1 punto a 1,5 puntos de polvo royal. ¿Ah? O sea, que China está creciendo más cerca del 5,5 a 6 que del 7%. Y esto, ahora, lo que pasa es que esta China es 24 veces la China que partió con su reforma en el año 78. O sea, ¿podemos vivir con una China que crece al 5,5 o 6? Sí. Sí, claro que podemos. De hecho, estamos viviendo. Pero claro, estamos preocupados porque en caso de Chile, China es 25% de nuestras exportaciones. O sea, lejos el principal socio comercial de Chile es China. Y claro, en términos de nuestras exportaciones, el tema es cobre. Nosotros más o menos casi el 80% de lo que le vendemos a China es cobre. Pero las exportaciones, lo digo porque aquí, como nuestros convocantes están muy relacionados al mundo agrícola, es interesante que China hoy día absorbe el 15% de las exportaciones agroalimentarias de Chile. Y hacen 8 años atrás, China era menos del 1% del total de exportaciones agroalimentarias. O sea, China se ha multiplicado por 15 en un periodo de 8 años. Respecto de la participación, y esto es uno de los temas interesantes de cómo venderle a China otros productos, cómo diversificar nuestra canasta hacia China. Ahora, el tema de la caída del precio del cobre, por supuesto, el precio del cobre ha caído. Y esto tiene una implicancia, pero lo que quiero decir es que la implicancia mayor es sobre los ingresos fiscales más que sobre el ingreso nacional. Y la razón, ya la decía Rodrigo Vergara hace un momento, o la hacía intuir, el cobre ha caído, pero ha caído mucho más el precio del petróleo. El precio del petróleo se ha desplomado del orden de 65%. En el último año, durante el cual el precio del cobre ha caído del orden de 35% a 40%. Entonces, lo que hemos tenido es, ¿y qué es lo que mide el efecto neto? Chile se beneficia por la caída del precio del petróleo. Nosotros importamos más del 98% de los combustibles líquidos que consumimos. Algunos lo refinamos acá, pero la base de petróleos y combustibles líquidos, el 98% es importado. Entonces nosotros nos beneficiamos por la caída del petróleo, nos perjudicamos por la caída del cobre. La única variable, la variable que mide cómo andamos en promedio, es justamente los términos de intercambio. Desde fines de 2011 hasta el tercer trimestre de 2015, el último dato, en términos de intercambio, que es la relación de precios de exportaciones a precios de importaciones, estamos en un rango de 10%. O sea,
Esto no es un efecto, porque uno dice, bueno, el precio del cobre cayó 35, 40%. Sí, pero los términos de intercambio han caído 7%. Entonces, la caída no es demasiado significativa en términos del ingreso nacional. Si hay un tema fiscal que vamos a tener que abordar. Y si hiciéramos los números, tuvimos un seminario la semana pasada, el viernes pasado, con el ministro de Hacienda en la Universidad Católica, en Clape, y con dos exdirectores de presupuesto, José Pablo Arellano y Rosana Costa, y lo que concluimos todo es que aquí hay que mirar no solamente las cifras del déficit estructural, sino que hay que mirar también las cifras efectivas, porque esas son las que determinan lo que va a pasar con la posición fiscal de Chile a mediano plazo. Y que la posición fiscal de Chile, que hoy día estamos en una deuda neta en torno a 0 o -1, se nos puede ir a -21, o sea, podemos tener de aquí al 2019 un deterioro en la posición fiscal de Chile de 20 puntos en un periodo de 6 años. 20 puntos del producto son aproximadamente 50.000 millones de dólares. Eso es para darle una idea de la magnitud del tema, para que vean que no es una magnitud menor. O sea, esto significa que hay que apretarse el cinturón y que además no hay espacio para más gasto. El último informe del Fondo Monetario de hace un mes y medio atrás, de octubre de 2015, nos ayuda a dilucidar este problema y nos dice, mire, ¿cuánto del menor crecimiento económico se debe a la situación externa? Y lo que dice este informe, para un análisis de un conjunto de países exportadores de commodities, dice, mire, si usted es un exportador de commodities no petróleo, usted debe caer de en torno a 1 punto del producto, a 1 punto de menor crecimiento. Si usted es un exportador de commodity energético, o sea, le hace petróleo, entonces ahí, como el shock ha sido mucho mayor, ahí tenemos 2,25 puntos. Y esto es lo que dice el Fondo Monetario. Entonces, ¿yo qué es lo que hago a continuación? Yo le aplico esta metodología a 2 países, Chile y Colombia. ¿Por qué Chile y Colombia? Interesante contrastar a Chile y Colombia. ¿Saben por qué? Porque Chile el 50% de las exportaciones es cobre y Colombia el 50% de las exportaciones es petróleo. Entonces uno puede, de alguna manera, mostrar con 2 países que tienen estructuras de producción relativamente similares pero distintas en términos de su commodity principal, cuál es el efecto de uno y otro. Si ustedes se fijan, la desaceleración en Colombia es menos intensa que la desaceleración en Chile. O sea, Chile tiene un frenazo mayor y Colombia tiene un frenazo menor, una desaceleración menor. Pero uno tiene petróleo y el otro tiene cobre. Entonces, cuando hacemos los números, con este análisis súper simple de contrastar estos 2 países, nos da que las causas internas son del orden del 70% del total. ¿Por qué? Porque Chile tiene 3,3 puntos de frenazo de crecimiento, Colombia tiene 2,4. Pero claro, en Colombia sí tienen razón cuando dicen que el problema viene fundamentalmente de fuera, porque ellos son exportadores de petróleo, y entonces 2,25 de esos puntos, de acuerdo al Fondo Monetario, se los pueden atribuir al efecto externo. 2,25 sobre 2,4 me da el 93,7% que ustedes ven ahí. Por lo tanto, el 6% es interno. En el caso chileno, muy similar a los números que nosotros tenemos de nuestros propios trabajos en CLAPE, más o menos nos dan 2/3, 1/3. A nosotros nos da aquí 30-70. 30 externos, 70 domésticos. O sea, el grueso del problema está hecho acá, adentro. Bueno, la otra pregunta es, bueno, pero todos se ajustaron igual, Chile, Australia. No, no es cierto, tampoco es cierto. Y aquí les quiero mostrar los ajustes que han tenido desde el segundo trimestre de 2013 hasta el segundo del 2015, 8 trimestres, la inversión. Este es el acumulado. ¿Qué es lo que ha pasado con la inversión? En todos los países que son exportadores intensivos en commodities. Bueno, y Chile tiene -11 de caída de inversión. Esto es tomar el nivel de la inversión y en vez de tomarlo trimestre a trimestre o en 12 meses, ver el acumulado. ¿Cuánto ha caído la inversión en términos acumulados? En Chile -11, en Australia muy parecido a Chile, excepto que la inversión ha caído solo 4%. O sea, menos de la mitad de lo que ha caído en Chile. Y en Canadá ha caído 2,6, en Colombia con la crisis del petróleo ha aumentado 10,7 y en Nueva Zelanda ha aumentado 13,6. O sea, la realidad es que a algunos países les va mejor que a otros. Y no es cierto que estamos en ese inexorable ciclo minero del cual nadie se puede proteger. No, señor, hay algunos que lo hacen mejor que otros y nosotros en este ciclo no lo estamos haciendo bien. Ahora, cuando se decía Chile tiene, ojo por un detalle, se dice Chile tiene un déficit de cuenta corriente bajo, sí, efectivamente. Es uno de los déficits de cuenta corriente, se mostraba en uno de los gráficos que mostraba el presidente del Banco Central, decía Chile tiene el déficit, usted veía el déficit de cuenta corriente chileno, es el más bajo de todos, sí. Pero esto se ha obtenido por una tremenda compresión de importaciones y una expansión paupérrima de las exportaciones o muy baja. Uno esperaría que ojalá esto fuera porque las exportaciones están respondiendo, tendríamos otro nivel de actividad económica en Chile. Si ese mismo déficit de cuenta corriente fuera obtenido con exportaciones más altas e importaciones más altas y no con la compresión de importaciones que hemos tenido. Bueno, algunas buenas noticias, porque uno dentro de que las exportaciones cayeron, bueno, pero cayeron las industriales, cayeron las mineras, cayó el cobre,
y las agropecuarias silvícolas están creciendo. Entonces lo que están diciendo los datos macro es que este puede ser un buen año para el sector, y lo está haciendo, y sin duda que algunos de nuestros convocantes deben estar, don Gonzalo, usted debe estar contento con esta realidad, que están expandiendo las exportaciones agrícolas, tiene un tipo de cambio competitivo, sus clientes le sonríen, usted se expande por aquí, coloca un bono de 50 millones, en tasas excelentes, ¿qué más quiere? O sea, para usted esto, pero para el resto del país, don Gonzalo, ese es el problema que tenemos. Entonces, ahora, ustedes podrán decir, bueno, este es el análisis de los técnicos. ¿Ah? Y ustedes podrán decir, bueno, pero fue un técnico, usted fue ministro de Hacienda del gobierno anterior. Sí, fui ministro de Hacienda del gobierno anterior, orgulloso de haber sido ministro de Hacienda del gobierno, pero usted está en la oposición. Mire, bueno, yo estoy en la academia, una academia crítica, digamos, de lo que está ocurriendo. Pero estaría encantado de poder aplaudir los proyectos buenos que lleguen del gobierno, con mucho gusto lo haría. No he tenido la oportunidad en este momento. Ahora, lo que sí, esto fue... Pero este tipo de crítica que estoy haciendo yo, cada uno tiene su estilo, se fija, a mí me gusta ponerle un poquito de humor para que, porque estamos mal que mal, como a las 10:35, entonces ya que llevamos hablando de economía, y me gusta ponerle para que lo pasemos un poquito mejor. Pero este tipo de críticas la han hecho todos los exministros de Hacienda de la Concertación. Este tipo de críticas la han hecho los exministros del Trabajo de la Concertación. Entonces no es un tema de simplemente una crítica que planteamos, no, esta es una crítica bastante transversal. Entonces, en síntesis, yo lo que quiero decir es que, en primer lugar, es importante hacer este ejercicio. Chile puede mucho más de lo que está logrando, y puede mucho más si es que nos ponemos a hacer las cosas bien, si es que nos ponemos a hacer políticas. Lo planteaba Gonzalo al principio, decía, hay que hacer políticas que no sean para este gobierno, que trasciendan a los gobiernos. Eso requiere de volver a los consensos, de volver a hacer las cosas tratando de generar consensos amplios, como se hizo en Chile en el último cuarto de siglo. Se tuvieron y se quisieron generar estos consensos amplios. Bueno, eso que se perdió, ojalá que se pueda recuperar, porque eso sería un beneficio enorme para nuestro país. Aquí no cabe la autocomplacencia. Aquí no cabe echarle la culpa a la economía internacional. Aquí cabe hacer un buen diagnóstico, entender que una parte importante de los problemas que vive Chile hoy día se deben a autogoles que nos hemos infligido, y si esto estuviera claro, entonces tendríamos un poquito más clara la ruta de cómo mejorar el camino. Muchas gracias.